Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Como todos los días, es un placer compartir con ustedes en este día y pues podernos encontrar para leer las Escrituras, reflexionar sobre ellas y permitir que Dios nos hable. Si es que gracias por sintonizar Para que el mundo crea. Si está por primera vez sintonizando este programa, le queremos dar una bienvenida, un saludo, un abrazo muy especial. Decirle que nos alegra mucho que haya decidido escuchar este programa. Aquellos de ustedes que regularmente comparten en este espacio, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales, pues a ustedes, como siempre, le damos la bienvenida y un saludo cariñoso. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy y mañana vamos a estar hablando sobre liderazgo realmente. El tema es compromiso con el Maestro, compromiso con nuestro Señor, compromiso con nuestro Dios. Uno tiene que repasar eso cada cierto tiempo. Hay que repasarlo en el corazón y hay que repasarlo en la mente. ¿Cómo anda mi compromiso con el Señor? ¿Cómo anda mi compromiso de tiempo? ¿Cómo anda mi compromiso de esfuerzo? ¿Cómo anda mi compromiso de servicio? Escuchamos a menudo, y hoy lo vamos a escuchar en este mensaje, que la Biblia no habla sobre líder. Cuando digo no habla sobre líder, lo que quiero decir es no utiliza la palabra líder, pero sí habla sobre liderazgo. Sí habla sobre cómo ser un líder, sobre cómo llevar la responsabilidad sobre nuestros hombros. Lo que sí enfatiza extraordinariamente la Biblia es el servicio. Y aunque no utilice esa palabra líder, sí utiliza la palabra servidor, la palabra esclavo. Jesucristo se presentó a sí mismo como un siervo sufrido, un siervo esforzado. ¿Sabe que esa es la razón principal por la que desarrollamos una edición de la Biblia del Pescador llamada Edición Liderazgo? Si no la tiene, yo le aconsejo que la adquiera. Búsquela, procure comprarla o adquirirla de alguna forma, porque la Biblia del Pescador Edición Liderazgo es un recurso extraordinario en las manos de aquella persona que quiera servir. Bueno, antes de ir a nuestro mensaje de hoy, quiero recordarles que tenemos un número telefónico al cual usted se puede comunicar con nosotros. Tenemos un grupo de personas dedicadas a la oración. Ciertos días de la semana vienen muy temprano en la mañana para orar. Otros días vienen igualmente a las oficinas en la tarde o en la noche para interceder. Son personas que oran por cada petición que nos llega. Y yo les aseguro que yo personalmente oro diariamente por cada llamada, por cada persona, por cada petición y por cada necesidad, pidiéndole al Señor que les responda. Si usted no ha llamado, llame ahora. 305-228-9697. Marque ese número, 305-228-9697. Vamos al púlpito. Escuchemos. Lo que me mueve en el día de hoy no es tanto definir estilo de gobierno, como que de alguna forma entendamos el concepto bíblico
de liderazgo. Podríamos resolver eso de forma simple, de forma sencilla, diciendo, como tantos han dicho, bueno, en la Biblia no aparece la palabra líder, pero en la Biblia aparece la palabra siervo. Y entonces con eso lo hemos resuelto todo. Pero la realidad es que cuando con una frase lo resolvemos todo, a menudo descubrimos que hemos resuelto nada. Nada ha sido resuelto. De alguna forma, ser líder en la iglesia es servir. ¿Pero servir para qué? Es servir para guiar gente hacia la madurez. Desarrollar liderazgo en la iglesia es guiar gente a desarrollar vidas inspiradoras, vidas que motiven ser imitadas. Poder decir con el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y otra vez, trillado el versículo, tal vez demasiado trillado, al grado de que ya nos dice poco. Pero ese versículo no debe ser interpretado sobre la base de la idea de que el apóstol Pablo tenía una personalidad así atractiva, maravillosa, que era el extraordinario líder a quien todo el mundo quería seguir. Pablo era cualquier cosa menos eso, menos eso. Nada en las Escrituras dice que el apóstol Pablo tuviese una personalidad tan atractiva. Nada. De hecho, él más bien nos hace sentir la idea de que ni siquiera su físico era muy atractivo. Así es que él era nada parecido a Billy Graham. No era alto, no era rubio, no tenía los ojos azules, era bajito. Los historiadores dicen que calvo y que parece que sufría algo en los ojos. Y algunas personas pensaban que él, de apariencia física, no era agradable. Él le escribe a la iglesia diciéndole que él sabe que no es muy inspirador su físico. No es por eso que era soltero, pero no era tan atractivo. Sus sermones parece que no le agradaban a algunos de los líderes. Algunos pensaban que otros, como Apolos y algunos de los otros apóstoles y ministros, eran mucho mejor o mejores predicadores, oradores que Pablo. Así que él no se caracterizaba tampoco por la oratoria. Sus cartas, usted lee una de las, casi cualquiera de las cartas del apóstol Pablo, y tiene que disciplinarse, ¿sabe?, para leerla, porque tiene oraciones que ocupan un párrafo entero. Y sigue, uno dice, este señor no respira. Sin punto. Esto debió haber sacado 6 oraciones cortas. Y no esta cosa tan enorme que yo la tengo que leer 4 veces para captar la idea. Pablo es difícil. No. Sus cartas tampoco son un dechado de literatura. Son difíciles de entender. Él no escribe tan bien como otros. Él no era precisamente Unamuno, ni Cervantes, ni Shakespeare, nada por el estilo. Ese no es el propósito con el cual se escriben las Escrituras, aunque son un documento digno de ser leído. Pero nunca nos alejemos de que el gran valor de las Escrituras es la esencia espiritual que tienen.
y el hecho de que es el documento de Dios. Pero la personalidad del autor de cada libro se mantiene, se conserva. Cada autor de un libro de la Biblia refleja su formación, su estilo, su preparación. Allí está. Unos son mejores escritores que otros. Dejan entrever su historial, su experiencia en lo que están escribiendo. De tal manera que hablar del liderazgo desde una perspectiva humana, terrenal, no parece ser muy saludable cuando vamos a las Escrituras. Hoy yo quiero invitarles a que leamos juntos un pasaje que está en el primer capítulo del libro de los Hechos. Quiero leer partiendo del versículo número 12. Esta es la experiencia cuando, después de la muerte de Judas, los 11 restantes conversan entre ellos. Y hay que tomar una decisión. ¿Sustituimos a Judas o no lo sustituimos? ¿Nombramos un sucesor o no lo nombramos? El Señor Dios había hablado de ese ministerio como el ministerio de los 12. Así que no era el ministerio de los 11. Tampoco era el ministerio de los 13. Era el ministerio de los 12. Y se habla de eso como un ministerio. A menudo nosotros hablamos de ministerio como algo que hace una persona. Mi ministerio, ¿no es cierto? Pero este no era simplemente mi ministerio, era nuestro ministerio. Es bueno descubrir cuál es mi ministerio, pero es muy importante descubrir cuál es nuestro ministerio. Por falta de descubrir cuál es nuestro ministerio, nosotros tenemos en el siglo XXI lo que Peter Wagner llamó hace 30 años atrás y dijo: en el próximo siglo, la gran enfermedad de la iglesia, lo que la debilitará, lo que la dañará, lo que la afectará, se llama membresía múltiple. Peter Wagner, ese es el autor más conocido del Igle Crecimiento. La membresía múltiple. ¿De qué estaba hablando Peter Wagner? Él dijo: en el próximo siglo ustedes van a ver cómo la gente va a estar flotando, por ejemplo, diciendo: yo soy miembro de la iglesia tal, pero mis niños los envío a la escuela dominical de la iglesia tal, porque ellos tienen mejor escuela dominical. Además, tienen unos salones tan lindos y tienen una música extraordinaria. Ahora, mis adolescentes no. A esos los envío los viernes a los jóvenes de la iglesia tal, porque en aquella iglesia el pastor de jóvenes es flamante, canta precioso y tienen una banda espantosa. Eso se supone que sea bueno. Sí, pero a los jóvenes les gusta el espanto. Y entonces dice: ahora, los martes yo voy al culto de oración de la iglesia tal, porque en el tabernáculo de no sé cuánto tienen un culto de oración. ¡Ay, Dios mío, qué cosa preciosa! Y no olviden, los jueves yo no me pierdo el culto de avivamiento. Es decir, una misma persona va a 3 iglesias diferentes. Y algunos, por ejemplo, el primer domingo del mes voy aquí, el segundo domingo voy allá, el tercer domingo voy a este otro sitio. No hay compromiso con nadie y con nada. Y en tanto que eso sucede, la iglesia se debilita. ¿Por qué la iglesia se debilita? Número 1, porque estamos aprendiendo disparates en cada lugar. Y de vez en cuando llegan intoxicados para que se les dé
y un purgante para ver si lo desintoxicamos, ¿no es cierto? Sí, llegan por ahí todos confundidos, no saben si se pierde o no se pierde la salvación, no saben si el rapto es antes, a mitad o después, o si no hay rapto, no saben si toda la Biblia es inspirada por Dios, y la mitad de ella es inspirada por Dios. Entonces uno dice, ¿dónde usted oyó todo eso? Porque nunca enseñé tal cosa aquí. Bueno, pastores, que yo los jueves recibo un estudio bíblico. Vaya allí a que lo desintoxiquen. A donde lo envenenaron, versículo 12, capítulo 1. Miremos a los apóstoles enfrentando este problema. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, los 11. Solo faltaba uno por razones obvias. Ya Judas había muerto cuando se escribe este pasaje. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y volvieron a ser 12, conforme al número que Dios había establecido. Alguien que diga amén. Ser líder, ser parte de un ministerio, ser parte de una iglesia. Y fíjese que ser parte de la iglesia es ser parte del liderazgo de Dios en la ciudad. Es ser parte del liderazgo de Dios en el mundo. Por favor, diga amén. Ser parte del equipo del Señor.
los apóstoles pudieron decidir, sigamos siendo 11. ¿Por qué vamos a sustituir? La mayoría de nosotros hubiese dicho, el que se va no hace falta. ¿No es cierto? Déjelo que se vaya, bien ido. Que no vuelva. Aquí no lo necesitamos. Para robar, para traicionar, ya hay tiempo. No lo necesitamos. Pero esa no era la idea. Esa no era la idea. A mí me parece fascinante en este escrito las acciones de Pedro. Me parece que debemos mirar de cerca a Pedro, porque de alguna manera es Pedro quien toma la voz cantante y le está diciendo a los demás, somos 12, no 11. Necesitamos a otro. ¿Y sabe cómo lo descubrió él? Lo descubrió leyendo las escrituras, leyendo la Biblia. Él leyó la Biblia y dijo, no. Aquí dice que uno iba a caer y que otro iba a ocupar su lugar. Así es que necesitamos que otro ocupe su lugar. Porque, gente, si la Biblia lo dice, no hay nada que discutir. Lo voy a repetir. Si la Biblia lo dice, no hay nada que discutir. Aquí se han de hacer las cosas como dice la Biblia. Amén, iglesia. Como dice la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué alabamos? Porque Dios nos creó para alabanza de su gloria. Aleluya. Pastor, a mí no me gusta palmear. Lo siento. La Biblia dice que hay que batir las palmas y adorarle. Pastor, ¿por qué diezmamos? Porque la Biblia no dice 14. Dele gracias. Se salvó el 4%. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que responder bien cuando me hacen mal? Porque el Señor lo enseñó así. No hay mucho que discutir. Somos gente que vive bajo autoridad. Amén. Fíjese, uno tiene que preguntarse qué vio el Señor en estos hombres para que los escogiera. ¿Qué vio el Señor en estos 12 para conformar su equipo con ellos? Se da cuenta que no se trata de que Jesús decidió escoger jóvenes, porque no todos eran jóvenes. No se trata tampoco de que Jesús decidió escoger viejos, porque no todos eran viejos. No se trató de que el Señor decidió escoger profesionales, porque no todos eran profesionales. Es curioso. Había un muchacho, 17, algunos dicen que menos, como Juan. Y había otros como Pedro, ya un pescador curtido, probado, de ciertos años, mayor que Jesús, uno de los más viejos del equipo. Había también diferencia en el estado civil. Habían casados y habían solteros. Hay lugar para los solteros en el cuerpo de Cristo. Hay lugar para los adultos solteros. Hay lugar para los jóvenes solteros. Hay lugar para las casadas, para los casados, para los padres y para los abuelos en el cuerpo de Cristo. Y para las suegras y para los suegros hay lugar en el cuerpo de Cristo. Aleluya. 11 de los discípulos parecían ser procedentes de zonas rurales. Solo uno parece haber sido una figura de la zona urbana, de la ciudad, hombre de ciudad. Habían dos antagónicos. Estos son interesantes. Uno de ellos era un celote. ¿Qué era un celote? Un celote era un enemigo del sistema. Era un enemigo de los romanos. Era un enemigo del imperio. Este era uno de esos que andaba predicando. Esos imperialistas inmundos. Ustedes han oído eso. Este celote estaba en contra del imperio romano y se acercó a Jesús con la idea de que con Jesús de líder le vamos a dar un golpe a los romanos y
será libre nuestra tierra. Pan, tierra y libertad. Cualquier cosa. El celote estaba en contra de esa invasión. Así es que los detestaba a los romanos. Era parte del equipo. Si hubiese sido en Puerto Rico, sería parte del Partido Socialista, el Partido Independentista, cualquier cosa. Y era parte del equipo de Jesús. Pero a veces nosotros llegamos a creer que hay cierta gente de esa que no pueden ser parte del equipo nuestro. No tiene que decir aleluya, pero quedarse así tan callado me preocupa. Había otro. Era un publicano. Ese publicano era un instrumento del imperio. ¿Qué le parece? Este sí era del partido. Era parte del sistema. Este señor iba a cobrarle los impuestos al pueblo para darle el dinero al imperio, y tenían mala fama, tenían fama de ser tramposos y abusadores, que cobraban lo del imperio y alguito extra para ellos. Uno de esos señores era parte del equipo de Jesús. Es decir, el Señor tenía republicanos y demócratas en su equipo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tenías, entre los puertorriqueños, tenía populares, PNP e independentistas en su equipo. ¿Quién lo iba a pensar? Porque cualquiera de ellos pensaría, no, esa gente no cabe aquí. ¿Sabe? Yo he oído a cristianos republicanos decir, ¿cómo se puede ser cristiano y demócrata? Yo he escuchado a demócratas decir, ¿cómo pueden ser tan malos estos republicanos y decirse cristianos? Yo he oído decir, sí, Cristo era liberal como yo, y nadie más conservador que Jesucristo. Yo he oído todo eso. Yo estoy desarrollando un trabajo ahora en toda la frontera, entre Estados Unidos y México. Y un día predico de un lado y al otro día predico del otro. Y a veces en el mismo día predico de los dos lados. Y cada equipo me despide como una oveja que va a ministrarle a los lobos. O sea que de aquí me despiden para el lado allá con una lástima. Ahí va ese pobre prójimo. Y cuando salgo del otro lado para acá, igualito. Sí, porque hay algunos que piensan que estos gringos no pueden ser salvos. Y hay unos del lado acá que dicen, no, yo no sé si estos de la raza son seres humanos. Sí, entonces, de ambos lados hay crítica, hay censura y hay odio. ¿Sí? Tranquilo. Mire, ya yo estoy que ni el amén me hace falta. Pero es espantoso porque cuando uno llega a Jesús, descubre que en el corazón de Jesús cabía un celote. En el corazón de Jesús cabía un publicano. No dije republicano, un publicano. En el corazón de Jesús caben todos. Alguien que le dé gloria con todo el corazón. ¿No le parece impresionante cómo estos que tenían sus inclinaciones personales, estos que cada quien estaba viendo lo que sucedía con sus lentes, bajo su óptica, se unen para buscar la voluntad de Dios a fin de que se complete el equipo? Eso de que se complete el equipo nos parece que es poco importante, pero yo creo que en el día de hoy le tenemos que dar mucha importancia a esto. Dios quiere que se complete el equipo. A ver cuán comprometidos estamos con que se complete el equipo. Fíjese, esta gente tiene que haber terminado este proceso golpeados, tristes, escandalizados
y preguntándose qué vamos a hacer. Esto de comprometerse con completar el equipo, traer el discípulo que faltaba, es de suma importancia, porque ¿usted alguna vez ha tenido que compartir en algún trabajo cristiano o en una empresa 3 años y medio con una misma gente todos los días? 7 días a la semana, durmiendo en un mismo lugar. Esta gente estaba viviendo en el aposento alto. Usted no vive con una gente en un mismo lugar. Se levanta todos los días y se ven, salen a trabajar, regresan en la tarde, laboran, aprenden, son discipulados, son corregidos, son reprendidos. El Señor a menudo reprendía, no, a menudo no, casi siempre reprendía en público. Aquello que decía mi abuelo, que donde se sienta el burro, allí se le cae a palo. Jesús lo creía. Pedro metía la pata y allá lo sonaba. Juan hacía un comentario y allá lo sonaba. Y todos los demás quedaban hablando. ¿Oíste lo que le dijo el Señor? Uy, chisme. Bochinche boricua. Esta gente, después de 3 años y medio caminando juntos, tenía que haberle dolido lo que sucedió con Judas. Ah, claro, nosotros estamos leyendo la historia a 2000 años de distancia y nos han predicado tanto contra Judas que ya uno lo detesta. Y dice, antes se debió haber reventado el sinvergüenza ese. Pero, porque ya conocemos toda la historia, pero ellos no. 3 años y medio caminaba con nosotros, predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, igual que todos nosotros. Era uno de los discípulos de Jesús, era parte del equipo. Uno llega a amar a esa gente con la cual camina, aunque comenzando la historia le cayera mal. Sí. Y ahora de repente la noticia llega. El hermano Judas se ahorcó. Yo no sé si usted estuvo allí alguna vez, pero eso de llegar a un lugar donde alguien a quien conozco y amo se ahorcó, eso es una cosa tan dolorosa y tan difícil. Me ha tocado eso más de una vez. No sé si alguna vez tuvo que ir a recoger el cadáver de alguien a quien amó. Yo estaba 2 viernes atrás predicando en Ciudad Juárez. 3 viernes atrás, predicando en Ciudad Juárez. Y mientras yo predicaba, a uno de mis amigos, uno de los pastores del equipo, de los que estaban repartiendo Biblias, lo asesinaron. Eso fue difícil para mí. Fue duro. Yo estaba dando varias conferencias ese día. Y entre una conferencia y la otra llegó la noticia. Fue difícil para mí recuperar las fuerzas para poder subir al púlpito nuevamente. Fue difícil subir a predicar aquella tarde. Lalo García, uno de los hermanos del equipo, había sido asesinado a 1 milla de distancia del lugar donde yo estaba ministrando. A 1 milla de distancia. Lo trataron de secuestrar, él trató de escaparse y lo ultimaron a balazos. Murió dentro del auto, el auto siguió y chocó, pero ya él estaba muerto. Próxima semana, a otro de los pastores lo trataron de asesinar en su casa por predicar este evangelio. No, la época de los mártires no terminó todavía. El libro de los Hechos no cerró aún. Se sigue escribiendo el libro de los Hechos. Próxima semana a otro de los pastores, el pastor Chito. Lo agarraron en su casa, lo trataron de estrangular, lo tiraron porque lo habían estrangulado. Pero no estaba muerto, estaba inconsciente. Lo soltaron porque creyeron que estaba muerto. No había muerto. Está vivo el pastor. Y este fin de semana pasado, en uno de los parques de la ciudad, un señor que predica ahí todos los sábados, llegaron 2 niños
de unos 15 años de edad. Desenfundaron, ¡pam, pam! Lo asesinaron terminando su sermón. No es fácil recibir una noticia como esta. No es fácil estar en la ciudad cuando sucede algo así. Y el que se ahorcó no era un desconocido. El que se ahorcó había dormido con nosotros durante 3 años y medio. Desayunado, almorzado, cenado, juntos. La palabra de Dios abre nuestras mentes, abre nuestras conciencias y nos hace ver ciertas cosas que hemos creído por años, que las entendemos y damos por sentado, por hecho, que así son las cosas. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios piensa de forma diferente. Hoy quiero orar por todas esas personas que se han estado comunicando y decirle a usted que si no ha llamado todavía, llame ahora. El número es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Oremos juntos. Padre eterno, estamos profundamente agradecidos por esta palabra, Señor. Yo creo que tu palabra ha tocado los corazones y ha despertado conciencias en el día de hoy. Tu bendición es abundante sobre cada uno de estos tus hijos. Glorifícate, Señor, en aquellos a los que has llamado, que le has indicado tarea y función para contigo, que le has hecho saber en qué área deben servirte, en qué área han de trabajar para ti. Padre eterno, yo oro para que el desánimo no los toque, para que no los detenga nada, para que el maligno no los estorbe. Señor, ten misericordia de ellos y cuidado de ellos. Que tu gracia y bendición sea sobre cada uno de ellos y los cubra. Hazlo ahora, Dios. Concédeles experiencias hermosas, sanas y transformadoras. Tu gloria se manifiesta en ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, gente querida. Gracias por su amor y gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en Para que el Mundo Crea. Y no olvide que mañana tendremos la segunda parte de este mensaje. No se lo pierda. Yo le espero aquí, en esta estación, para que escuchemos la palabra. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.